se dice de que Enoc tenía una posición muy importante delante de Dios en la tierra, y que de hecho los mismos vigilantes, una vez que se dieron cuenta del error que habían cometido y que Dios estaba molesto con ellos porque sus hijos estaban acabando con la tierra, con el hombre, esclavizándoles, pero además dice el libro de Enoc que los vigilantes revelaron una serie de conocimientos del cielo a los hombres que no tenían que haber revelado, y que Dios se molestó por ello y quiso exterminar con todo aquello, con los hijos de los vigilantes, con la maldad del hombre. Tremendo aquello. Pero estos hombres, estos seres espirituales interceden con Enoc y le piden que vaya y que interceda por ellos ante Dios. Y el texto del libro de Enoc narra cómo Enoc asciende a los cielos y cómo intercede allí por estos seres que estaban arrepentidos y demás, pero no es aceptado el perdón de ellos, y de hecho se condena a estas entidades. Vamos a citar del texto del libro de Enoc para que vean qué se nos dice, porque Dios encomienda a diferentes ángeles, a Gabriel, Miguel, entre otros, para que ejecuten sentencia en la tierra y arreglen los asuntos y que se restablezca el bien en la tierra, porque el hombre estaba siendo oprimido por aquel mal que habían causado estos seres. Miren cómo se nos dice: y dijo también el Señor a el ángel Rafael: encadena a Azazel, el jefe de los demonios, de manos y pies, y arrójalo a las tinieblas. Dice: hiende el desierto que hay en Dudael y arrójalo allí. Echa sobre él piedras ásperas y agudas y cúbrelo de tinieblas. Permanezca allí eternamente, cubre su rostro, que no vea la luz, y en el día del juicio sea enviado al fuego. Sigue diciendo más adelante, en cuanto a Gabriel, le dice: les envía a que ejecute sentencia contra los hijos de los vigilantes. Escuchen esto. Y dice que esto se debe porque ellos habían intentado, como les decía, revelar secretos, o revelaron secretos a los hombres. Y de hecho dice el texto, dice: para que no perezcan los hijos de los hombres a causa de todos los secretos que los vigilantes mostraron y enseñaron a sus hijos. O sea, Dios no quería que estos seres revelasen una serie de secretos a la humanidad. Según algunos, le enseñaron una serie de, como conocerían una serie de leyes, de energías, de poderes, de magia, en algunos, opinión de algunos. Enseñaron a las mujeres el texto en cuanto a los maquillajes, y enseñaron una serie también metalurgia. O sea, revelaron sabiduría al hombre, pero por alguna razón Dios no quería que supieran estas cosas porque eran secretos del cielo. Dice el documento, y sigue diciendo, que ellos esperaban vivir eternamente. Y dice lo siguiente, la orden que se le da a Miguel, este poderoso arcángel. Le dice: ve e informa a Semyazá, otro de estos jefes de los vigilantes, y a los que están con él, con los que se unieron a las mujeres para corromperse con ellas en su torpeza, dice el texto. Y cuando sus hijos hayan sido aniquilados y hayan visto la perdición de sus predilectos, átalos por 70 generaciones bajo los collados de la tierra, hasta el día del juicio definitivo, hasta que se cumpla el juicio eterno. En ese día serán enviados al abismo de fuego, al tormento, y serán encadenados en prisión eterna. O sea que, en la opinión también de algunos comentaristas, se dice que estos ángeles fueron enviados, lo que en griego se conoce como el Tártaro. Y es muy curioso porque estas son historias que la encontramos no solamente en la historia del mundo judío, del libro de Enoc, sino también en el mundo griego, en el mundo romano, en la mitología árabe. Encontramos algo parecido también. O sea, otras culturas que dan fe de que habían unos seres en la tierra que eran gigantes y que fueron engendrados por los que se llaman los hijos de los dioses, o por los dioses llamados los vigilantes, que en el mundo de la Biblia se conoce como ángeles. Pero recordemos a los griegos, que hablaban de cómo había dioses que descendían a la tierra, tomaban forma humana, tomaban mujeres de entre los hombres y engendraban hijos que eran
una especie diferente a humana, porque no eran ni humanos ni ángel tampoco, eran como semidioses. Recordemos que había muchos semidioses en la mitología griega.